Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo episodio de Tierra Buena para el Día del Señor. Estamos aquí, el diácono José Antonio Tame y yo, Miguel Ángel Saloma, en ausencia del padre Jaime Paredes, que tuvo una cita muy importante hoy. Y pues vamos a comentar el Evangelio principalmente del domingo 15 del tiempo ordinario del ciclo B. Estamos leyendo el Evangelio de Marcos. Toño, ¿quisieras decir algo antes de leer? Eh, pues nada más, Padre Miguel, que nos fijemos muy bien en lo que vamos a escuchar a continuación del Evangelio, que Jesús, cuando manda a sus apóstoles, los manda de dos en dos. No los manda solitos, ¿no? Sino los manda en parejas, ¿no? A ver, a ir platicando a ese respecto. Muy bien, ¿quisieras leer el Evangelio? Sí, claro. Como decía el Padre Miguel, está tomado del Evangelio de Marcos y dice así. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Muy bien. Ahora Eh, está cortito el evangelio, sí, pero sí, sí, sí. muy denso como siempre, ¿no? Muy bien. Eh, Comienza tu comentario, por favor. Sí, sí, sí. Aquí vemos, Padre Miguel, queridos hermanos, como varias cosas, ¿no? Jesús, yo decía hace un ratito, este, Jesús manda a los 12 de dos en dos, ¿no? Entonces yo decía, el anuncio del Evangelio no podemos decir que lo hago yo solo, ¿no? El anuncio del Evangelio lo tenemos que hacer en pareja, esto quiere decir en comunidad. Y vemos cómo Jesús, esto de que sean dos al menos, lo remarca varias veces. Recordemos el pasaje del Evangelio en el que Jesús dice que cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él está allí en medio de ellos. Siempre es dos, ¿no? Al menos. Ujú. Y entonces esto lo que nos quiere decir es que hay una instrucción de que la comunidad es la que tiene que ir y predicar el evangelio. Y aquí yo quiero recordar cómo el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, nos dice que todos y cada uno de nosotros, queridos hermanos, estamos llamados a ser misioneros y proclamar el Evangelio con alegría. Y a semejanza de los apóstoles que predicaban el arrepentimiento, pues nosotros tenemos que predicar la conversión y el arrepentimiento, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo tenemos que, a semejanza de los apóstoles, hacer lo mismo que ellos. También, Padre Miguel, yo quería remarcar esto, ¿no? Fíjense cómo Jesús les dice que no lleven nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero. Entonces aquí Jesús está hablando de la simplicidad y el desapego a lo material, ¿no? O sea, tenemos que desapegarnos de lo material, a semejanza de
de Francisco, Francisco de Asís, que se desapegó completamente de la cuestión material, ¿no? Y aquí también, ahora que estoy hablando del Papa Francisco, ¿no? También encontramos en su encíclica Laudato Si, en donde Francisco habla de esa simplicidad y el desapego de las cosas materiales que nos permiten servir mejor a los demás, y algo que él remarca mucho en su encíclica, y cuidar la creación, ¿no? Esa simplicidad nos da esa pobreza de corazón que nos prepara más a llevar el mensaje de Jesús. Y otro punto que yo quisiera remarcar, Padre Miguel, es Jesús se preocupa de la parte espiritual, pero también de la parte material, ¿no? ¿Por qué? Porque les da poder a sus apóstoles para sacar los espíritus inmundos, para curar desde el punto de vista espiritual, pero también les pide que unjan a los enfermos con aceite, los curen. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre vemos que la parte espiritual y la parte material tienen que ir juntas. No podemos decir, yo únicamente me voy a dedicar a esta parte espiritual, ¿no? Ujú, Solamente me voy a dedicar a la parte material. Tenemos que hacerlo de manera conjunta, ¿no? Y entonces también en las diferentes alocuciones que nos ha hecho el Papa Francisco, pues vemos que él ha insistido mucho en que debemos estar cerca de los más necesitados, demostrar compasión y amor, ¿no? Y ujú, entonces por eso el Papa Francisco habla de que la iglesia debe ser como un hospital de campaña. ¿Qué entiende él por hospital de campaña? Como ese lugar en donde las personas que tengan alguna herida espiritual, alguna herida material, sea un lugar en donde ellos pueden estar y pueden ser curados de las heridas con ternura y compasión, ¿no? Entonces, no sé, a mí se me hace este evangelio tan profundo, que nos dice qué tenemos que hacer para hacer esta misión a la cual estamos llamados todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y a lo mejor estoy queriendo abarcar todos los puntos, Padre Miguel, pero no te preocupes. y hay otra cosa que también me llama mucho la atención, ¿no? Es esta cuestión de la hospitalidad y el rechazo, ¿no? Jesús les dice que cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan del lugar, ¿no? Quédense en ella, ¿no? No anden de casa en casa, ¿no? No anden de aquí para allá, quédense en una casa, acepten la hospitalidad. Pero si alguien no los recibe ni los escucha, al abandonar el lugar, hasta el polvo, quítense de sus sandalias, ¿no? Esto es, no se queden ni con eso, ¿no? Desháganse de todo. Y entonces aquí yo también es que nos dice Jesús que cuando anunciemos el Evangelio, tenemos que estar preparados para en algunas ocasiones ser acogidos y aceptados, y en otras ser rechazados. No vamos a encontrar nunca en esta labor de el anuncio del Evangelio en donde siempre seamos acogidos o siempre seamos rechazados. Debemos de estar preparados para que en algunas ocasiones sea aceptación
y en otras ocasiones sea rechazo. Pero nos invita Jesús a que ese anuncio que hacemos de su evangelio, sea con la alegría y esperanza, ¿no? Y esta acción de quitarse el polvo de los pies, el Papa Francisco, en una homilía dicha en la Casa de Santa Marta en julio del 18, nos decía que el testimonio cristiano debe ser llevado con humildad y respeto, y que sacudir el polvo de los pies es un acto de dejar el resultado en manos de Dios. ¿Cómo ves, Padre Miguel, esta primera intervención? Muy bien, feliz oyéndote. Me da mucho gusto que abarques todo el Evangelio. Además de que es cortito, que es conciso, tú lo explicas muy bien. Yo nada más hago una anotación. La profundidad del Evangelio de hoy a mí me parece que está centrada en las carencias, las Ujú, carencias, en lo que Jesús no dice, ujú, en lo que Jesús no cuenta, ¿no? El Evangelio de Marcos no nos dice que haya establecido un rol de predicación, ¿no? Un guión de predicación, un guión. Vayan y háblenle de esto, de esto, de esto, de esto, del reino y del arrepentimiento. Más bien, parece que los manda como en una especie de indigencia, ¿no? Indigencia. Eh, eh, a que los apóstoles reciban más de lo que van a dar. Ujú. ujú, Se parece mucho a cuando nosotros llegamos a una parroquia o cuando un joven va a la sierra a las misiones, porque las escuelas católicas hacen misiones, se preparan con sus materiales y llegan y lo que más vale la pena es estar allí las dinámicas y de la predicación como que quedan en un muy último lugar. ujú, La gente se desvive por darle a los misioneros calidez, hogar, alimentos, compartir con ellos su cultura. Entonces, eh, esta indigencia, vamos a decirlo así, esta capacidad que tenemos que tener los que vamos a la misión, todos, independientemente de si somos sacerdotes, religiosas, laicos, niños, misioneros, jóvenes, ancianos, ministros extraordinarios y lo que sea, lo que sea. ujú, Tenemos que ir en disposición de recibir, no tanto de darles un contenido evangelizador y que les vamos a cambiar la vida. No, este texto en este mandato de Jesús. No digo que los apóstoles no hayan predicado. Eh, Nos lo dice al final, predicaron el ujú, arrepentimiento, pero no se los dijo Jesús. Si nos fijamos en las instrucciones, no les dice más que no vayan con pan, vayan en una actitud de indigencia, ujú, no es de pobreza, miseria, ¿no? Sino de apertura a lo que van a recibir. ujú, Eh, Precisamente las instrucciones de pobreza, de simplicidad que decías, a mí me parecen que son instrucciones de vulnerabilidad, ujú, de vulnerabilidad, de no autosuficiencia. No ujú, vayan a predicar con autosuficiencia, sino en disposición de lo que van a recibir. Quédense en una casa, reciban en una casa los alimentos, ujú, el cariño.
porque eso es parte de la misión. Eh, Claro. nosotros generalmente la misión la comprendemos o la categorizamos en nuestra mente como que vamos a darles, ¿no? Ujú. No, vamos a estar, Exacto. vamos a estar en Ujú, fraternidad, ujú, recibir y dar. Yo ujú, voy a curar a los enfermos, pero no me van a dar el alimento, me van a dar el calor humano, me van a dar la familia. ujú, Si vamos como autosuficientes, que tenemos todo y vamos a enseñarles a cómo vivir, estamos equivocándonos. Jesús los hace injertarse en la cultura de la familia, de las familias a donde los manda. A mí me falta un mandato explícito que les diga, prediquen el reino de los cielos. ¿Mm? ujú, ujú. O prediquen el arrepentimiento. No se los manda. No. Prediquen el evangelio. Ujú, Un guión. Primero, el querigma, ¿no? El querigma. El- no, 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 no les da no. ni siquiera una instrucción de qué cosa van a predicar. Ujú, Les da instrucciones que les quita cosas. Les deja el bastón, pero les quita el pan, les quita el dinero, los manda indigentes, indigentes, no limosneros, no limosneros. San Francisco, a quien cita el Papa Francisco y tú en tu explicación, cuando veía que sus monjes se estaban creyendo los muy, los mandaba a pedir indigentes, ujú, a pedir cosas. Aunque tenían que comer, hacía como de una redada ujú, para que sus propios frailes sintieran esta dependencia de los demás. Y en la dependencia de los demás hay gente que nos rechaza y hay ujú. gente que nos acepta. Sí. Pero ir tocando de casa en casa para pedir mantiene a las personas en un grado de humildad, en un Ujú, grado de simplicidad, ujú, porque tarde o temprano nos vamos creciendo, nos dicen cosas, nos dan cosas, tenemos con qué vivir, tarde o temprano tenemos la necesidad de salir a pedir, aunque no lo necesitemos, para sentir que dependemos de los demás. Esto, cuando Francisco de Asís quería darles una lección a los frailes, ujú, los mandaba a pedir limosna. Entonces, esto lo ligo muy, muy grandemente con este evangelio. Me da la impresión, y así concluyo, me da la impresión de que Jesús manda a sus discípulos no a hacer ni a decir, sino a recibir, y no recibir. Ajá. en simplicidad, Sí. en la fraternidad, Ujú, a vivir el evangelio en los lugares y con la gente, no queriéndoles dar la lección a la gente, sino ujú. recibiendo, recibiendo y recibiendo. Y eso los va a fortalecer para la predicación. A Sí. mí me encanta este evangelio por lo que no dice. Ujú. Ujú. Sí, muy bien. Fíjate, Toñito. ahorita que me hacías favor de comentar esto, Padre Miguel, me acordaba, digo, y creo que ya había comentado en una ocasión anterior, estamos celebrando, pues, los 500 años de la llegada de los primeros misioneros franciscanos a México, ¿no? Así. Y, y ellos, la metodología que siguieron fue esta que tú comentas, ellos estuvieron primero con las Ah, personas. ujú. Tan estuvieron que ellos aprendieron el náhuatl y Sí, aprendieron las diferentes lenguas que se hablaban en este
país, de tal manera que hay un dato que se nota que me gusta la historia, ¿no? Recordemos que el español fue de las primeras lenguas que tuvo gramática. Antonio de Nebrija, en 1492 define la gramática para la lengua española. Y en 1540 se define la gramática para el náhuatl. Ujú, Esto es increíble, ¿no? O ujú, sea, cómo se tenía que transmitir la palabra de Jesucristo, pero en el lenguaje que las personas entendían. Esto es ajá, estar, ¿no? Y a eso se refiere Jesús. Cuando lleguen, estén en una casa, ¿no? Hay que estar. El anuncio cristiano comienza con estar, ajá, ajá. no con llegar y pontificar, ¿no? Sí, 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 sí. Estar, ¿no? Y eso me encanta. Y yo nada más, para terminar mi segundo comentario, les quisiera invitar, queridos hermanos, a que no dejen de reflexionar con la segunda lectura, que es el inicio de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, que empieza con un cántico de alabanza a Jesús, que es extraordinario, de una profundidad digna de sentarse y meditarlo y reflexionar firmemente y profundamente sobre lo que nos dice San Pablo de lo que es Jesucristo para nosotros. Ajá. Muy bien, Toñito. A mí me gusta mucho este estar. Y mi intervención segunda la quiero centrar en lo que es muy práctico para nosotros. Los cristianos, los que hemos escuchado la palabra de Dios, los que estamos en los grupos, los que estamos en la iglesia sirviendo en las comunidades parroquiales, tenemos la sensación de perder el tiempo cuando no estamos en actividad, ¿no? Ujú, Por eso, cuando nos convocan a una reunión familiar, queremos estar en actividad y convencer al sobrino y al tío No, se trata de estar. Esta actitud de recibir, de aprender, no la debemos de descuidar. no, Por supuesto que hay rechazo. Y el rechazo está contemplado en el Evangelio, como decías, de quitarse el polvo de los pies. Esto significa que no te quedes obsesionado de que no te recibieron, sí, no te tortures, que no lo hiciste, que ujú, no les dijiste nada, ujú, que no te aceptaron nada, que te criticaron. No te tortures, no te prolongues en el tiempo en esa situación de frustración, ujú, porque la frustración, el primer frustrado, vamos a decirlo así, es Jesús. ujú, El primer frustrado que en la cruz no tiene a nadie de sus seguidores ujú, es Jesús. Jesús asume la frustración de no haber hecho, no haber podido cambiar al ujú, hombre. ujú, Eh, y cuando Jesús asume esa frustración, ujú, la hace redentora. Nosotros entramos a la redención cuando asumimos nuestros éxitos y nuestros fracasos y no nos postergamos, sino a lo que sigue, el momento presente, el momento presente en donde Jesús te manda en el momento presente. No te postergues, no te prolongues en una situación de frustración, porque esa frustración te puede llevar a la depresión y la depresión a la pérdida de todo tu ser, ¿no? Es decir, cuando tú fracasas o enfrentas el fracaso puede ser de varias formas. El fracaso, ¿por qué no te preparaste bien? ¿Por qué no te preparaste bien? Es un tipo de fracaso que ujú, no nos debe prolongar, no se debe prolongar en la existencia. Y el fracaso de las personas que aunque te preparaste bien, te rechazaron.
ujú, Entonces, no te entendieron, ujú, no era su momento. Y ujú, esto me recuerda mucho al Evangelio de Juan, que habla de la hora, de la hora. Todavía no es mi hora, ujú, todavía no es la hora de los demás. Ya llegó la hora. Es decir, el Padre Celestial tiene un momento para cada uno de nosotros. Y esto hace que nosotros no nos prolonguemos en la frustración porque no tenemos el contexto general de la vida de los hombres. Entonces, los hijos que no aceptan la palabra de Dios, no sabemos, no sabemos. ujú, Eh, los hijos pueden encontrarse con Jesús después por ujú, otra persona que no seamos nosotros. Ujú. ujú, ujú, Eh, eh, no tenemos la vida hecha, no tenemos la palabra definitiva en la vida de nadie. Entonces, bueno. Yo así veo el sacudirse el polvo de los pies. Es ujú, decir, no te preocupes. A ujú, lo que sigue, a lo que sigue. ujú, No te preocupes, déjaselo a Dios. A lo que sigue. ujú. No te postergues en tu frustración. No te prolongues en tu sentir tristeza de que no te han aceptado. Claro. Tu labor nada más es estar. Es estar. Ujú. Muy bien. Muy bien. Pues ¿Cómo ves? Yo creo que muy bien. Yo me encanta este evangelio, sí, está hermosísimo. insisto, por lo que no dice. Ujú, ujú. Muy bien. Pues si no tienes algo más, ¿No? ¿Ya? pues Creo que despedimos a nuestra audiencia, recordándoles que pues nos den like, porque sí. nos sirve mucho para la visualización de Ujú, nuestros videos en YouTube. Y pues les damos las gracias por escucharnos y seguirnos compartiendo las reflexiones y los comentarios. Bien, pues chao.